crisis en Siria, rebeldes ratifican el control sobre Damasco, la capital, y anuncian una nueva era en este país. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró que, tras la invasión de los rebeldes, Bashar al-Assad abandonó el aeropuerto de la ciudad en un avión especial sin destino conocido hasta ahora. Para profundizar en este tema, para explicar el contexto de una crisis que lleva muchos años y lo que significa no solamente para Siria, sino también para Medio Oriente, Estados Unidos, Rusia. Hay muchos actores en juego en este tablero. En el escenario mundial nos acompaña Jorge Araneda. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Mega Noticias esta mañana. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, Daniel. Jorge, estaba leyendo los últimos reportes de prensa internacional también y estaban diciendo que lo que no se pudo lograr en 11, 15 años se logró en una ofensiva brutal de 12 días. Cuéntanos un poco cuál es el contexto y la explicación para quienes están viendo hasta ahora Mega Noticias que quieran entender este conflicto. El conflicto es de larga data, de hecho parte con la revolución o con las protestas ciudadanas desde la región de Daraa. Estamos hablando de 2011 en adelante, las cuales lo que llevó fue una guerra civil que creó un país completamente fragmentado en donde diferentes actores externos terminaron financiando diferentes y múltiples grupos que terminó por llegar a un punto muerto en donde lógicamente ningún actor había tenido el control de todo el país, ni del régimen de Bashar al-Assad, ni tampoco de los diferentes grupos, ya sea islamistas, seculares, revolucionarios o milicias extranjeras que militaban en la región. Esto terminó a que, como ustedes muy bien lo saben, llegara al poder ISIS, al poder desde Irak, tomando el control, lógicamente, de la mayoría de la zona centro y, lógicamente, y algunas partes de la costa de Siria, lo cual generó un cambio en el escenario internacional y diferentes actores tomaron una coalición para controlarlo. Eso terminó. ISIS desapareció. Eso no significa que las milicias y partidarios de ISIS o Al-Qaeda o los diferentes grupos que militaban en esa zona hayan desaparecido, sino que algunos se reformaron, como lo vemos hoy en día con los grupos que hoy día se le llaman rebeldes, y lógicamente terminó en un punto muerto, en donde el país se generó en tres grandes zonas. Al este, ¿cómo se llama? Estaba la zona de los antiguos rebeldes, liberadas, apoyadas por Norteamérica y por gran parte de población de origen kurdo, árabe, no solamente kurdo. En el norte, una zona, un colchón, que había sido logrado, ¿cómo se llama?, a través de las fuerzas turcas, ya sea con aliados o tropas de forma directa, ya en el entendido que hay que comprender de que Turquía recibió entre 3 a 6 millones de sirios que cruzaron la frontera desde la llegada de ISIS hasta hoy en día, y por lo tanto Siria terminó siendo el país en donde va a recibir casi a la totalidad de los sirios refugiados. Algunos se fueron a Europa, pero la mayoría de ellos se quedaron y hoy día tienen vidas normales. Muchos de esos niños jóvenes que entraron casi hace 15 años, 14 años atrás, hoy en día son adultos que tienen incluso empresas, familias, y han hecho una vida en Turquía. Y por otra parte, lo que tiene que ver con el régimen de Bashar al-Assad, que hace 10 días atrás controlaba todo el centro del país y por sobre todo la zona de la costa de Latakia y Tartus, que además son zonas geopolíticas estratégicas para Rusia, como tú bien mencionabas, en tanto que ahí son los puertos y las bases militares rusas de la zona. Jorge, en este complejo mapa de actores en donde nos encontramos hoy en día en un vuelco dramático. Sí, aquí de verdad que entender esto es muy, muy difícil a veces porque hay muchos actores involucrados, tanto actores que son potencias mundiales como potencias locales. Todo esto tiene mucho que ver, entonces tratemos de armar esto en simple. Pregunta, ¿por qué los rebeldes lograron en 11, 12 días de una ofensiva muy fuerte derrocar, entre comillas, a un gobierno y a las fuerzas militares del gobierno? Es decir, para entender,
esto se basa mucho en los apoyos internacionales. Por un lado teníamos a Rusia, del otro lado teníamos a Irán, cada uno de ellos enfrentando guerras y sus propios frentes, ¿no? O sea, Irán está con el tema Israel, Rusia está con el tema Ucrania, por lo tanto se debilitó el apoyo, la base de apoyo que tenía Siria. ¿Eso explica por qué lograron esto tan rápido? Particularmente los analistas creemos que se realizó una compleja ecuación que resultó. En primer lugar, como tú bien mencionas, cada una de las potencias regionales estaba mirando su frente de batalla o sus posiciones de mayor peligro. Eso significa que Irán no solamente tiene un frente doméstico en términos de una población, que lógicamente no toda, pero buena parte de ella no está de acuerdo con su política, pero también apoyando lo que tiene que ver con Gaza, con Hamas y también con el grupo que mayor potencia le ha dado en el Líbano, que tiene que ver con Hezbollah. Claro. Y por lo tanto, ahí estaba, lógicamente, la mirada de Irán. Por otra parte, Rusia, como muy bien se menciona, está, lógicamente, poniendo todo su armamento y también su mirada en Ucrania, pero también uno de los grandes apoyos que recibía Bashar al-Assad, el régimen de Siria, pero también en otras partes del mundo, que tenía que ver con los mercenarios, con el grupo Wagner. Como ustedes bien informaban, hace un tiempo atrás desapareció por los conflictos que tuvo con Putin de forma directa. Por lo tanto, este grupo también desapareció. Pero lo más importante aquí, y quizás es el punto de la ecuación que hay que, lógicamente, poner sobre la mesa y analizar de forma mucho más positiva, tiene que ver que esto fue una implosión. Esto tiene que ver con que la población ya no tenía ningún tipo de apoyo suficiente. De hecho, muchas de las regiones, sobre todo en las zonas rurales, ni siquiera levantaron las armas cuando vieron a los grupos rebeldes o de oposición, sino que los salieron a recibir. Algunos de ellos tomaron el control de pequeñas ciudades o pueblos, asaltando los mismos pobladores a las fuerzas militares o zonas o cuarteles de la policía, liberando a los prisioneros. Porque lo que hay que comprender es que en las últimas 2 décadas la cantidad de población desaparecida en cárcel, aprisionada o en el exilio, generalmente alcanza casi al 90% de la población. O sea, estoy diciendo que el 90% de la población siria tiene algún relativo que ha tenido que vivir en el exilio, que ha perdido la vida en las diferentes batallas, que está en la cárcel o que literalmente los servicios de inteligencia, llamado en árabe Mujamarat, lo han capturado en algún operativo y lo han hecho desaparecer. De hecho, se hablaba ahora de que se cayó el tirano, sacaron sus fotografías, botaron las estatuas que son símbolos tan propios también de estas revoluciones. Jorge, para entender también este grupo, Hayat Tahrir al-Sham, HTS, que son los que son el corazón de esta rebelión ahora y que termina con el presidente volando, ¿no? Escapando del país. ¿Quiénes son ellos para que las personas también puedan entender? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que profesan? ¿Qué es lo que quieren instalar? Porque algunos estaban leyendo en redes sociales, qué buena noticia, llega la democracia. Entonces, para entender bien esto. Sí, es interesante comprender varias cosas. Al igual que en otras partes de Medio Oriente, la población árabe o la población ciudadana tiene que convivir con algunas contradicciones. Y esas contradicciones tienen que ver con que apoyar ciertos grupos significa apoyar cierta agenda en términos de consolidar un espacio democrático, pero eso no significa que los grupos que están liberando a la población tengan aspiraciones democráticas. Y eso es importante. Hayat al-Tahrir al-Sham es una agrupación que es un legado de incluso su máximo representante, al-Jolani, o particularmente hoy en día con su verdadero nombre, Ahmad al-Sharam, fue un ex militante de Al-Qaeda y un ex militante de ISIS o Daesh.
como se le conoció. Es un militante altamente islamista que incluso estuvo involucrado en algunos atentados, lógicamente bastante sanguinarios. Y él va a estar apoyado, o su grupo de fuerza, Al-Fatah al-Mubin, es un grupo islamista que trata de imponer la Sharia. Para que la población particularmente, no quiero que caigan en caricaturas, pero tiene cercanía a lo que tiene que ver con una política mucho más del régimen talibán afgana. Eso en términos muy generales, no es lo mismo, pero para que la población se haga una idea. Pero también lo apoya otro grupo que es Hurriya, que es un grupo, ¿cómo se llama?, de población mucho islamista, pero moderada, entre comillas, mucho más cercana al mundo moderado, al mundo mucho más secular, que particularmente es apoyada, y aquí el punto clave, por Turquía. Y aquí es donde Turquía no solamente ha financiado, sino también ha apoyado en términos políticos, pero también en términos financieros, a algunos grupos dentro del HTS. No particularmente, como usted menciona, a Hayat al-Tahrir, pero sí a Hurriya. Y por lo tanto, en ese apoyo ha sido en términos geopolíticos, el gran ganador, por lo menos en estos primeros 10 días, ha sido Turquía. ¿Cuál es el futuro? El futuro va a estar en manos de los propios ciudadanos sirios, ya que este grupo no controla todo el país. Perfecto. Controla solamente un tercio del territorio nacional. Hay un grupo mucho más liberal y moderado, no islamista, que controla todo el este de Siria. Y no hay que olvidar que todavía la zona costera del ataque Tartus todavía está en manos del régimen de Bashar al-Assad, con apoyo ruso. Estaba leyendo, bueno, que esto se define como un grupo fundamentalista, este HTS además, y su líder que tú estabas hablando también, se dice acá que aunque ha mostrado en los últimos años una imagen un poco más moderada, hay una recompensa en Estados Unidos por su captura, ¿no? 10 millones de dólares, o sea, más o menos ese es el perfil. Te quiero preguntar más adelante, Jorge, por el rol eventual que pueden jugar organismos multilaterales, a ver si es que algo pueden hacer respecto de esto. ¿Qué pasa con Israel? Porque probablemente esto también se puede ver como un éxito en lo que es la misión de Israel de romper el bastión del terrorismo, decían algunos. Ahora, antes de eso, queremos ver imágenes de lo que está pasando en Berlín. Fíjate que en Europa muchas veces cuando hay movimiento en Oriente Medio, hay muchas manifestaciones, hay mucha población migrante, hay muchos sirios. Miren, a ver, escuchemos un poco. Población siria en Berlín, sirios en el mundo que se están manifestando, por lo que estamos viendo y entendemos, a favor de este movimiento. Celebran la caída de Bashar al-Assad, de esta, podríamos decir, Jorge, corrígeme nomás, pero dinastía, porque estaba también el padre, entonces son más de 50 años. Bashar al-Assad solamente ya llevaba más de 20, ¿no? Entonces se celebra como la caída de una dinastía. Y otra cosa interesante que tú muy bien mencionabas, tiene que ver con las cárceles. Se hablaba de verdaderos infiernos de la tortura en ese lugar, y entiendo que este grupo, HTS, además de hacer caer, digamos, la capital al presidente, abrió las cárceles, se metió a las cárceles, liberó mucha gente. Estos son símbolos relevantes, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que hay que comprender es que en Siria lo que se encontraba en este momento era un gobierno que funcionaba a través del organismo secreto del Mujavarat, que se llama de forma bastante coloquial. Por lo tanto, había mucha población en Alemania, en Francia, incluso en Chile y en Latinoamérica en general, que tenía enormes problemas para contactar a sus familiares. Tenían que literalmente desaparecer de las redes sociales porque todo estaba controlado bajo el régimen de Bashar al-Assad, y también existía un miedo generalizado de que cualquier persona que en las redes sociales generara algún tipo de crítica hacia el régimen rápidamente desapareciera y cayera en algunos de estos tipos de cárceles que lamentablemente sabemos por imágenes en las redes sociales de la liberación de las cárceles, no solamente la enorme cantidad de registros que se tenía de cada una de las personas y de las familias, personas que han pasado 20, 25 e incluso 30 años en la cárcel en los casos más extremos, sino también personas que literalmente desaparecieron dentro de estas cárceles, en términos de que los familiares no sabían
que se encontraban vivos, muertos, cuál era su condena en términos generales, y por otra parte también personas que no sabían qué pasaba afuera. Algunas de las personas que fueron liberadas, de los casos más extremos estoy hablando, todavía pensaban que reinaba, que estaba en el poder el papá o el padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad. Eso significa la enorme cantidad de tiempo que estuvieron en prisión. Algunas prisiones que eran literalmente ciudades en donde se encontraban incluso infantes, niños, mujeres embarazadas, personas de todas las edades dentro de estas prisiones. Una de las más importantes, que estaba cerca de Damasco, Saidanea, lógicamente al abrirse se encontraban lógicamente una enorme, pero enorme cantidad de población dentro, que no entendía lógicamente lo que estaba sucediendo. Jorge. Por lo tanto, es lógico que hayan protestas a favor en términos de este momento histórico que vive Siria, y también del contacto y de la posibilidad de estas personas de poder no solamente volver a Siria sin el miedo a ser arrestada o capturada por el régimen de Bashar al-Assad, sino también entrar en contacto telefónico con sus familiares. Imagínate, y no tenían idea de lo que estaba pasando, estaban desconectados del mundo. Jorge, considerando el contexto, considerando los precedentes en esta región, especulemos un poco, hagamos un poquito de ficción, pero Bashar al-Assad voló. No sabemos dónde. ¿Cuál crees tú que es el escenario que enfrenta él? ¿Dónde podría ir? ¿Y qué podría pasar a nivel internacional con su figura? Lo que sabemos es que algunos grupos militantes, pero también países que posiblemente se esperaba que le dieran apoyo, sobre todo Irak. Irak inmediatamente se desligó del problema, generó lógicamente declaraciones diciendo esto es un problema sirio, los sirios lo tienen que resolver, cerraron la frontera, incluso militares fueron aceptados dentro del territorio iraquí, tuvieron que entregar las armas y por lo tanto la frontera lógicamente quedó desprotegida, pero particularmente bajo el control de los iraquíes. Jordania hizo exactamente lo mismo. Aquí hay dos cosas que literalmente hay que dar un punto clave para que la población o para que la escucha lo pueda comprender. A ver. Se habló mucho de la normalización del Estado de Siria con el resto de los países árabes. Esta normalización en realidad fue una normalización forzosa. El régimen sirio, no solamente por todo el colapso económico, sino también por las presiones internacionales, generó un Estado, entre comillas, como un Estado narco. Creó o desarrolló toda una red financiada por el gobierno o por familiares del régimen de Captagon, que es una droga, ¿cómo se llama? Es un estupefaciente de alto poder. E inundó el mercado del Medio Oriente, sobre todo el del Golfo, a través de Jordania y del Líbano con Captagon. De ahí que muchos países árabes se abrieron a normalizar relaciones para presionar o para tener una vía de comunicación con el régimen sirio, para detener la llegada de este red de narcotráfico a sus países. Por lo tanto, era una alianza o por lo menos una mejora en la relación bastante forzosa. Eso por una parte. Por otra parte, ¿dónde podría haber escapado Bashar al-Assad y su familia y también los máximos dirigentes del régimen? Posiblemente a Rusia. No creo que lo vaya a aceptar algún país árabe, no solamente porque la población de ese país, estoy hablando de Irak o Irán particularmente, que no es árabe, pero sí musulmana, puede que no lo vea con buenos ojos. Quizás va a desaparecer, no vamos a saber por mucho tiempo dónde él se encuentra de forma precisa, pero sí va a ser un actor relevante por lo menos en los próximos años, porque hasta donde no sabemos, era uno de los objetivos del THC, era capturarlo vivo en Damasco, cosa que no se logró. Jorge, considerando, insisto, lo que sabemos de Siria hasta ahora, cuál ha sido su devenir en los últimos años con Bashar al-Assad, ¿no? Y antes con su padre, se había definido como un país de mayoría musulmana, sunita, y tenía un estatus además de aliado de Irán y por lo tanto hostil hacia Estados Unidos y hacia Israel. Con este cambio, con esta rebelión, ¿se podría esperar un cambio en esa figura o no necesariamente?
No necesariamente, por dos grandes razones. En primer lugar, porque hay que comprender de que el enemigo de tu enemigo no siempre es tu amigo. Por una parte, y por otra parte porque depende cómo la población siria va a llevar este proceso. Estamos hablando de un proceso bastante abierto y por lo tanto la población siria, pero también los diferentes actores no quieren repetir lo que fue la guerra civil siria de casi una década que no llevó a nadie, que terminó con el Daesh o ISIS tomándose el control del país. Eso por una parte. Por otra parte, porque los diferentes actores dentro de Siria no tienen buena relación con Israel. Y esto no tiene buenas relaciones con Israel porque Israel ha atacado de forma sistemática posiciones militares dentro de Israel, y también porque los altos del Golán, que pertenecen o han pertenecido históricamente, por lo menos en el derecho internacional, a Siria, han sido tomados por Israel desde hace décadas atrás. Por lo tanto, la vinculación de Israel con Siria puede que sea un poco más tensa, sobre todo porque los dos grupos que hoy en día están liderando el proceso, Hurriya y Tahrir al-Sham, se presentan no como posibles buenos aliados en un futuro para Israel, pero sí podrían ser lo bastante pragmáticos para llegar a una tabla de negociaciones, no solamente con Turquía, que sería su apoyo lógico en la mesa, sino también con Irak e Irán. Pero dependerá lógicamente de diferentes variables y cómo las potencias lógicamente puedan hacerse con los diferentes grupos en términos de apoyo. Jorge, impacto en el corto plazo, estoy pensando en términos económicos. A ver, Siria está ubicado en una región que es crucial para la producción y el transporte de petróleo. Siria no es uno de los mayores productores, pero sí está muy cerca de Irak, ¿no? Entonces, cualquier movimiento de inestabilidad podría también afectar estos mercados, porque esto se siente inmediatamente. Particularmente lo que más podría generar sería si esto no termina de una forma, dentro de un proceso democrático normalizado, es que en el peor de los escenarios veremos otro tipo de ola migratoria que va a afectar a todos los países. Y eso, lógicamente, ninguno de los países quiere en este momento que se lleguen a generar. De nuevo, otra ola de inmigrantes sirios recorriendo el país. Por otra parte, si es que si Siria se desestabiliza y se crea bajo una zona de batustanes, o sea, de regiones compartimentadas, autónomas, esto podría generar de nuevo una guerra civil en Siria, cosa que tampoco es algo bastante predilecto. Y por otro lado puede golpear particularmente a todas las regiones. Por una parte puede desestabilizar por décadas al Líbano, que es su país que está a la costa. Podría desestabilizar a Irak, pero también podría generar, lógicamente, coletazos a Israel, Jordania o Irán, en términos de cómo se van a componer el país en los próximos años. Si uno comprende cómo ha sido el devenir de la población siria, muy probablemente la mayoría de los actores internacionales quieren estabilidad. Y van a buscar una estabilidad interna dentro de Siria, tratando de llegar al pragmatismo más puro. Eso significa que van a sentar a los actores, van a tratar lógicamente de que el país no se fragmente, que es una de las grandes temores de la comunidad internacional, que Siria deje de ser uno y Siria se empiece a convertir en más de uno. Y por otro lado, que Siria sea un actor garante de lo que tiene que ver con el derecho internacional en términos con lo que tiene que ver con la enorme cantidad de juicios internacionales que el régimen de Bashar al-Assad lleva en cortes francesas, alemanas e incluso norteamericanas
sobre los campos, ¿cómo se llama? Y las prisiones de los detenidos políticos y también civiles. Y las violaciones de derechos humanos, claro, eso condiciona mucho la cantidad de países a los que Bashar al-Assad podría ir. Por eso que, claro, la opción de Rusia suena como la más plausible, ¿no? Además por alianzas, por años también, por lealtades. Dicho eso, tú me decías que la transición, lo que viene ahora, va a depender de muchos factores, pero ¿existe algún organismo multilateral en el que podamos poner esa fe? Es decir, ¿sería la ONU en este caso o estamos hablando a lo mejor de algún organismo más de carácter o de corte árabe, musulmán? No, la ONU no tiene ningún tipo de posibilidad en términos de su funcionamiento tanto interno como externo de poder generar algún tipo de organismo que lleve a un proceso de democratización interna. Lo que sí, lo que hay que ver es cómo, de hecho, hay una declaración conjunta de 8 países el día de ayer, desde Turquía, Qatar, Arabia Saudita y diferentes actores árabes en la región, en donde llaman a una mesa de negociación y, lógicamente, llaman a que todas las partes se centren y se logren comunicar. Yo creo que las presiones que van a llegar desde Turquía, cómo Turquía logra, lógicamente, lamentablemente, esto en política internacional, esto debería solucionarse en términos de política doméstica, pero muy probablemente Turquía se va a tener que sentar con actores del Golfo, además de Irán. Perfecto. Y Rusia, en algún tipo de mesa de negociaciones o ronda de negociaciones para llevar a un proceso más democratizador. En lo que los analistas esperamos y lo que yo personalmente espero es ver algo o algún tipo de proceso más cercano al iraquí, en donde se cree algún tipo de Estado, algún tipo como confederal o algún tipo de país federal, en donde haya un gobierno central, pero que se determine ciertas lógicas o ciertas regiones autonómicas para no producir una guerra civil, aunque haya, lógicamente, un proceso de democratización, que podría llevar al menos una década. Jorge Araneda, analista internacional, muchísimas gracias por esta información, por clarificarnos un proceso que está en desarrollo y que está en un estado muy líquido en este momento, muy convulsionado. Así que vamos a ver cómo avanza todo esto y gracias por tu ayuda para poder entender bien este conflicto. Buenos días. Un placer. Buenos días.